Hola a todos, bienvenidos a History Compass, el podcast donde dos sinaloenses con acceso a internet platican sobre un hecho histórico como si estuvieran en la última etapa de una carnita asada. Pues, así es. Efectivamente. Ya casi viernes. Ellos no lo saben, esto va a salir el martes. Ya casi miércoles. Ya acá sale el capítulo de Leyendas Legendarias. Es todo. Es lo que a mí me emociona. Muy bien. Me disculpa, la semana pasada no hubo capítulo porque fechas. Sí, cosas. Se nos atrasaron fechas y Jorge. Entonces, pues sí, estuvo muy complicado grabar. Pero pues ya, aquí estamos, que es lo importante. Pues no sé si me toca volver a presentar. Yo soy Moisés Acomo, soy un pendejo que tengo internet, investigo hechos históricos. Y yo soy Luis Hongo, pendejo en segundo, que escucha a mi pana que me platica el hecho histórico. Efectivamente. Bueno, no traten de aprender historia con esto. Es el primer consejo. ¿Vale? Vamos a comenzar. Me gustaría empezar preguntando, ¿qué es un mexicano? Pues un chaparrito así, como moreno, ¿no? Ok. ¿Te das cuenta que con esa descripción no estás diciendo que ni tú ni yo somos mexicanos? No, soy europeo. Con ese me apago europeo, pero no, es moreno pero europeo. Ándale. No, es nopal importado. Pues no literalmente, pero... Bueno. O sea, los españoles, eso es un dato mamón, los españoles estuvieron dominados por los árabes por 800 años. Oh. Así como los españoles estuvieron aquí en México 300, pues imagínate 800. Entonces, sí hay mucha parte de España y hay muchos españoles que son morenos, son árabes. Órale. De hecho, no sé si en la primaria te tocó, en la secundaria alguna vez te haya tocado escuchar del Cantar del Mío Cid. Simón. Sí. En el Cantar del Mío Cid creo que ese güey es no sé si es un árabe o es un matamoros. Es decir, una persona que mata árabes. Porque los moros son árabes. Entonces sí hay europeos morenos, son árabes. De hecho, Jesús es moreno. Sí, de hecho. Pues lo pinta como blanquito. Se tiene que vender, güey. Claro, comercial. Efectivamente. Bueno, la RAE define a un mexicano como, adjetivo, natural de México, país de América. Y ahora, el primer censo racial realizado al menos en México es de 1793, en aquel entonces conocido como Virreinato de la Nueva España, que es cuando los españoles ya hicieron las guerras de Tenochtitlán y empezaron a expandirse, y fue una virreinato que, según ellos, pues una colonia, pero ellos no le dicen colonias porque colonia se oye feo, son virreinatos porque tenemos un virrey. Ok. O sea, ¿Fue cuando los ingleses tenían colonias, los españoles tenían virreinatos. Ok. Es como la diferenciación. Fue entonces cuando nos quitaron todo lo divertido, ¿no? Eso de sacarle los corazones a los enemigos. Efectivamente. Hasta las guerras floridas, que ustedes no lo saben porque pues no, ese capítulo nunca salió. No, miento, la guerra florida sí. No sé si salió. Sí, lo que no salió fue Ándaro. Sí, efectivamente fue cuando nos empezaron a quitar todo lo divertido y nos pusieron lo aburrido. Ya no fue tomate lo que a nosotros nos latía. No. Aunque muchos sostienen que no se ha realizado un censo apto para los estándares mexicanos, que según yo los estándares mexicanos están de la verga, pero ellos dicen que no se ha hecho un censo correcto debido a la extensa diversidad y número de habitantes. Se mostró en el de 1793 se mostró que entre el 18 y el 22% de la población del virreinato era de origen europeo. Es decir, no sé si te acuerdas un poquito en la primaria que vimos esta madre de la guerra de las castas. Ah, no, esa guerra de las castas fue en Yucatán. No, el sistema de castas. Sistema de castas es más o menos a qué derechos tenías según tu origen de tus papás. Por ejemplo, si eras europeo o peninsular, es decir, nacido en España y llegado al virreinato, podías tener puestos de gobierno, tenías más derechos,
no me acuerdo si no pagabas impuestos. El caso es que tenías una posición más arriba que las personas que, por ejemplo, sus papás eran españoles, pero ellos nacieron en la Nueva España, pues. O sea, lo que es... sí, pues llegaban tus papás y aunque los dos eran españoles, ya sea que llegaban separados o llegaban juntos y tú nacías aquí, tenías menos derechos. O sea que dependiendo de, bueno, igual que actualmente, ¿no? Ah, En sí. el hecho de Sí. las influencias que tengas, tienes más cosas, ¿no? Ajá. Ok. No sé si para ese entonces ya estaba esa vaina de las castas, pero más o menos esa era como la idea que tenía, pues. Y por ejemplo, también eran como si fueran perros, güey. Si un español se casaba con una indígena, entonces era un mestizo. Y Simón, luego, Simón. si si era de padres españoles, pero madre mulata, o sea, madre negra, o sea, esclava negra, tenía otra connotación. Era así, era como el meme de Peter Griffin, cuando lo detienen. La gráfica. Simón. Dicen, tú perteneces aquí. Sí, no, está muy tostado, es delincuente. Efectivamente. No, joven, usted no puede tener ningún derecho. Va pa' esclavo. No, los esclavos no Bestia. solamente eran los negros. Ok, ahí no discriminaban. No, Qué sí, bueno que eran no, sí incluyentes. discriminaban un chingo, ¿no? O sea, pero Ah, los esclavos eran los negros porque eran los que venían de África. Porque legalmente mm, los compraron en África. Es un tema interesante. Algún día debería de investigar un poquito lo de la esclavitud. Porque creo que ese fue un pedo en África. Que como que hubo un pedo político. Entonces dijeron, ¿qué verga hacemos? Pues que tenemos más gente. Pues véndela. bestia. Sí fue algo así, güey, lo de la esclavitud. Algún día voy a buscar la historia de la esclavitud porque está bien interesante. Digo, De hecho. para mí, no para otra gente. Bueno, el 18 y el 22% del origen europeo, entre el 21 y el 25 de origen mestizo, es decir, papas mezclados, diferentes Ujú. chiles, y del 51 al 61% eran indígenas. Es decir, la mayor parte de la población era nacida en México, por el virreinato. Éramos, ¿qué te gusta? Pues era el 78% más o menos de la gente que vivía aquí. ¿Sí estoy Pero bien? con indígenas no se refiere a los originales, o sea, a los que no Sí. hubieran No, tenido mezcla, sí, ¿sí? pues que indígenas es la raza autóctona. Son los que son nacidos aquí, Ah, pues. O sea, ese ok. es el término correcto. Porque decirle indios aparte de que lo toman como insulto algunos, es por confusión, porque pensaron que habían llegado a la India. De la India. Simón, Simón. Entonces, Todo tiene sentido ahora. lo correcto es decirle indígenas o raza autóctona. Que creo que raza autóctona también es denigrante. Yo no sé, güey, pinches morenos se ofenden por O todo. fuera de denigrante, güey, luego la primaria trunca no va para mucho, y es como que mejor indígenas. Ah, no, pero, o sea, una persona entre más pendeja conservadora tiene más usar la palabra indio. Eso sí, eso sí. O sea, es muy raro que una persona más o menos bien educada les diga, no, ese grupo de indios, pues. Es muy complicado. Bueno, al menos si tiene conciencia de ese tipo de cosas, pues. Porque Ujú. también antes la gente que tenía estudios era muy hija de puta. Mi familia. Ahora, eh, Saludos. nadie me escucha, es lo bueno. Si me escuchan, bueno. Comparado al censo de 1921, o sea, 128 años después, podemos ver que el mestizaje, pues, aumentó a lo pendejo. Comparado con representando espérate, qué pendejo escribí. Ok, el 60% de la población ya era mestiza. En el 1700, casi 1800, el 60% era indígena. Solamente el 20% era mestiza. Y para 1921 ya fue al revés. Había 60% de mestizos, es decir, de mezcla de lo que... Mestizo es
es mezcla, pues. Es tu papá es un perro callejero y tu mamá una otra persona. Entonces tienen hijos y Un French Poodle femenino, digamos. sí, Que no se escuche sí, feo. para no escucharse feo. O sea, lo que mucha gente no entiende es también esta idea pendeja de que, es que yo soy europeo, es que mis papás son europeos. Sí, pendejo, pero tu papá es polaco y tu mamá es española, sigue siendo mestizo. Tienes mezcla. Sí. Y pues los mestizos eran el 60% de la población, 30% era indígena, 10% solamente blanca, y blanca dependiendo del estado. Por ejemplo, me puse a investigar, dije, agarré ese censo y dije, a ver, es interesante, porque también te lo digan por estados. Y me puse a ver cómo era la relación de diferencias, ¿no? Y encontré que Ujú. Sinaloa, la población de Sinaloa es 98% mestiza, güey. O Bestia. sea, literal en Sinaloa tenemos un porcentaje muy chiquito, bueno, en 1921 tenían un Ujú. porcentaje muy chiquito de gente que realmente era blanca, güey. Todos éramos revueltos, pues. Igual y a lo mejor es porque te pasa esto, ¿no? Mi abuelo era francés, se casó con mi abuela que era española, ya es mestizaje. Sean los dos Sí, sí, sí. europeos, sean los dos blancos como la leche, que no lo eran, pero de hecho mi abuela era súper morena, pero era de familia española. Se casan, pues sale gente ya mestiza, pues ya no, ya no se, ¿cómo dices? No se preservó la raza, pues. Muy diferente, por ejemplo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, que había un montón de gente que los querían hacer jabón, Uf, se vinieron para acá muchos polacos, muchos austriacos, perdón, austriacos, austriaco, no. sí. Mucha gente que pues venía huyendo de allá del Tercer Reich y ellos se conservan como se casan entre ellos, pues. Igual lo que pasa mucho supuestamente en San Pedro de la Garza, en Monterrey, que es de donde sale el de que se casan entre primas, que es de donde sale el meme, según muchos regios, que es porque quieren preservar la sangre, la pureza, se casan entre familiares para que el dinero tampoco salga de esos círculos sociales. Yo que pensaba que era porque eran unos cochinos incestuosos. Bueno. Bueno, a ver, Marcelo tiene un chistazo que dice, güey, es que tus primas son chilangas, güey, por eso no te las coges. Bueno. Ay, acá mi prima están chidas, güey, por eso es la diferencia. Y pues... ¿Sí está grabando esta pendeja? Ay, no. No, sí está grabando. Sí. Está viejo. Sí. Mientras que, por ejemplo, en caso contrario, Oaxaca es un país con muy poquito mestizaje, solamente el 28%. Órale. Y el Hablando de en 1900, ¿no? 1921. Ok. O sea, el 70% de la raza en Oaxaca era... no, miento. El 28% nada más era mestiza. Eso quiere... Y el 70% era indígena. Es decir, que Ok. solamente el 2% de la población son blancos. Y es Mm. población blanca, pues no se mezcla ahí sí de tiro casi nada con indígena. Estás hablando de que aún así se ha ido más o menos como conservando en ese sentido la pureza de la raza pues indígena en ese caso, pues porque también no hay mucha mezcla, pues, porque, pues, los indígenas se Es casan lo que entre hay ahí. indígenas porque lo que hay, pues, por lo que tiene cerca. Simón, Simón. Se me hizo muy interesante que al menos en Sinaloa el 98% es puro mestizaje. Y sí, ¿eh? O Si te sea, pones en comparativa. ¿Pero a qué se debería eso, güey? ¿Sería que cuando llegaron los cabrones, pues entraron más por el centro? ¿No se fueron hacia abajo? ¿O qué los llevaría? es que creo también que no estoy muy enterado de la historia de Sinaloa, ¿no? Ujú. Pero tengo entendido que antes Sonora y Sinaloa eran un solo lugar. Era la gran Sonora, creo. Era un solo estado. Ah, cabrón. Y la gente se vino para acá, según yo, por el clima que permitía el ganado. La ganadería siempre fue como la principal actividad económica
de lo que era Sonora, Sinaloa. Entonces la gente se empezó a venir para acá y empezó a, supongo que a hacer sus ranchitos y granjas, porque era mucho terreno. Eran haciendas muy largas y también considera que estábamos pegados a Estados Unidos. Pero te digo, o sea, pues, sí hay razones por las cuales hay mucho mestizaje, porque tienes la gente del centro que tiene que hacer los negocios acá, la gente de Estados Unidos que pues le queda cerca para venir también para hacer negocios, la gente, pues también tenemos un mar a la derecha, derecha, izquierda, tenemos un mar a un lado. Hay un mar a un lado. Sí, tenemos un mar a un lado. O sea, por ejemplo, también algo que yo digo mucho que es de los sinaloenses, de la raza del norte en general. La raza del norte es muy mamona de, calor el de acá, ¿no? No mames, cabrón, tú te pones en el pinche sol 5 minutos y te mueres, pendejo. Muchos de los que son dueños de haciendas y de ranchos son gente blanca, pues son hijos de alemanes, hijos de franceses, hijos de gente muy, muy blanca. Este güey no aguanta 5 minutos en la tierra, güey. O sea, este güey, por eso tienen que usar sombrero, tienen que usar camisas manga largas para cuidarse, güey, porque el sol los chinga. Y el de acá es sol de desierto. Y sí. Luego son los típicos que dicen, ¿no? Bueno, como mencionaste, de que nada, acá no aguantas el calor tú, y el vato mini split todo el día encerrado, ¿no? Ándale, exactamente. Porque también es otra cosa que veo mucho que pasa en la Ciudad de México. Hay mucha gente en la Ciudad de México que dice, sí, o sea, ustedes tienen más calor, pero todos sus edificios tienen aire acondicionado. Acá en la Ciudad de México, cuando hace calor, cuando pasan los 30 grados, no hay edificios con aire acondicionado más que las plazas comerciales. ¿Te acuerdas cuando vivimos en Guanajuato? Simón. ¿Cuántos aires acondicionados viste? Ahí no existe. En la casa donde nos quedamos no teníamos aire acondicionado, teníamos un pinche ventilador que nosotros le decíamos abanico. El abanico. Pinche controversia mundial. Creo que hubo más pedo por el trolelote. Sí, la chasca. La chasca. Solamente Luis tenía ese pinche nombre, güey. Y chivato. No creo que nos escuche, pero saludos a Luis. Saludos, si nos escuche. Igual se lo paso ahí. Más público. Bueno, esta afirmación de que los mexicanos somos una mezcla de razas es ampliamente reconocida por publicaciones internacionales extraoficiales como The Book of Factbook o la Enciclopedia Británica, las cuales se usan como referencia para estimar la composición racial en México, que hasta hoy, o sea que siguen con datos bien pinches viejos, siguen con datos 1921. Que también, huevo, como el INEGI. No, el INEGI sí. Oh, sí, viejo. Se actualiza, ¿no? Viejo, no. Dato cagado. A ver. Hoy que estamos grabando es Día de Reyes. Ajá. Entonces, no me acuerdo por qué estaba discutiendo con unos camaradas y dije, no, güey, lo que pasa es que en la Biblia no se menciona que sean magos, ni que sean tres, ni que sean reyes. Y en lo que estaba buscando eso me metí a la página de Wikipedia, y en la página de Wikipedia el INEGI de España tiene una recopilación de el porcentaje de gente que tiene esos nombres derivados de los Reyes Magos. O sea, Melchor, Gaspar y Baltasar. Simón. Y lo que se me hizo muy gracioso era que mujeres tenía 0% en nuestros nombres. Porque sí, mismo que tú le vayas a poner tu hija, no, le voy a poner Melchora. La Gaspara. Gaspar o Baltasara, pues no mames. Él decía, no es como México, Dioro, súper inclusivo, que tenemos gente que se llama Alexis, Guadalupe, José María, María José, güey. O sea, te dicen, ahí viene Alexis. No, ahorita le salude. Yo tenía un camarada en la secundaria, güey, que se llamaba Kimberly, güey. Kimberly Vladimir, el vato acá fornido, alto, güey, como yo. Kimberly, güey. Me meto a saber. Imagínate jugando fútbol. Ahí viene Kimberly. Hola, güey. Sí, güey. Entonces, ya, ese era todo el dato pendejo que aprendí hoy en la mañana. Excelente. Bueno, podemos decir entonces que nuestro país está construido tanto por indígenas como por europeos, los cuales pues tuvieron la odisea de venirse de hasta allá hasta acá, pues.
Una tarea enorme, llena de peligros, de injusticia para todos, iniciadas casi por error el 12 de octubre de 1492 por una expedición comandada por Cristóbal Colón, que aunque murió sin saber el resultado de su hazaña, sus acciones dieron como resultado que entre 1519 y 1521 se cayera el Tenochtitlán y se originara este país. Muchos podrán decir que con la caída de Tenochtitlán empezó el mestizaje. O sea, la mezcla de español con indígena. Uh-huh. A menos que vivas en Yucatán. En el pueblo Akumal hay una estatua de un español vestido, peinado y tatuado como maya, que parece contar una historia diferente. Ah, cabrón. O sea, lo que te estoy platicando, güey, yo creo que fue la inspiración para Avatar, güey. Ok. Oh, ¿cómo se llama esta otra pinche película? Creo que El Último Samurái es algo similar también. Sí, hablas del otro Avatar. Yo pensaba que el peloncito. Ah, no. No, eso suena muchísimo mejor historia. Ok. Y sigue siendo relevante hasta nuestros tiempos. Échale. Este hombre barbado sostiene en su mano izquierda una lanza, mientras que en su mano derecha se encuentra apoyada de manera cariñosa sobre el rostro de uno de sus hijos. O sea, el güey está con una lanza aquí y la mano derecha en la cara de uno de sus hijos. Detrás de él se encuentra su esposa Sácil Ha amamantando a su hijo más pequeño y a su extrema derecha su hija. Esta estatua nos deja ver a los primeros mestizos, o como podemos inferir por la información anteriormente mencionada, los primeros mexicanos. Oh. Y pues la duda, y ante la duda, dice, ¿por qué la duda es por qué podemos ver la estatua de un hombre europeo vestido con una familia maya? Y no, bueno, no sé si sea apropiación cultural. Fue como 300 años antes de que ese término existiera, yo creo. Pues luego hay raza que tiene máquinas del tiempo, y pelean por todo. Es una de las muchas teorías de... hay un güey que en la época victoriana era como una especie de demonio. Bueno, no era una especie de demonio, era un güey que le gustaba llegar a asustar a la gente. Se vestía como si fuera diablito. ¿Sí has visto el de Bob Esponja cuando tiene un traje de látex? Y se hace así y se le ve las nalgas así que... Sí, Simón. Pues está basado en Spliffing Jack, que es un güey que iba... Supuestamente tenía la habilidad de saltar entre edificios como con resortes. Ah, cabrón. Y su único gusto era chingar señoras, güey. No chingar de molestar, pues. Llegaba y se iba. No, imagínate la época victoriana, güey. Podías vender a tu esposa si te eran infieles. Bestia, No te digo, está muy bueno el capítulo de Leyendas Legendarias de Era Victoriana. Ok. Está muy divertido. Pasen y pele un checón si no lo han escuchado. Efectivamente. Sí, si hay algo que yo le voy a recomendar es que escuchen Leyendas Legendarias. Casi ni te gusta, güey. No tienes ni mercancía de ellos ni nada. Casi ni te gusta. No, casi no se ve la caja de cartón que tengo acá arriba que dice LL que me regalan en mi cumpleaños. O la gorra de Leyendas Legendarias que no se ve, pero que ahí está. Pero bueno, en fin. Decía, ¿por qué podemos ver una estatua de un hombre europeo vestido como maya y con una familia pues de esa misma clasificación? Porque mayas eran muchos pueblos. Mayas es la forma en la que nos podríamos decir norteños, ¿a de cuenta? Porque los mayas están en la península de Yucatán, están en Ecuador, están en Belice. Son varios pueblos, pues eran ciudades-estados, pues no eran como los mexicas, que eran una sola, se puede decir, pueblo. Mayas son muchos. Es una forma de ¿cómo se dice? De clasificarlos. Pero pues que a fin de cuentas eran nómadas, ¿no? Bueno, no, vivían... Bueno, sí hacían asentamientos, pero tenían en varios lugares, sí, pues ¿no? tenían sus ciudades-estado, güey. Eran como... No. Similar a lo que era el viejo continente. Hace muchísimos años, güey. Que no eran países, sino que eran ciudades-estado. Era una ciudad, tenía su propio gobernante, tenía su propio jefe de estado, tenía su propia legislación y así, pues.
O sea, algo similar con los mayas. Los mayas tenían muchas ciudades-estado y comercializaban entre ellas. Órale, órale. Bueno, decía, yo supongo que eso mismo fue lo que se preguntaron los españoles comandados por Alfonso Dávila y Francisco de Montejo en 1531, cuando un tiro de arcabuz directo al pecho de Gonzalo Guerrero hirió de muerte a aquel que luchó por la patria que escogió, no por aquella en la que nació. Verga, o sea que el vato ese decidió como cambiarse de bando, ¿no? Completamente. Dice, yo me identifico con estos güeyes, voy a estar con ellos. No fue porque se haya identificado, sino que dijo, pues ya tengo mi familia acá. Ok. Ya va a ser mi vida acá, ya chingue eso. La odisea de este malinche macho europeo inicia en Palos de Frontera, lo que hoy sería Andalucía en España, donde, a ciencia cierta, no sabemos mucho de él. Literal, no fue importante en su vida. No es hijo de un noble, no es realmente una persona importante en la España de 1500 y algo, pues. O sea, es un güey que nació en España y por azar del destino se hizo marinero. Y terminó yéndose con... Sí, era un cualquiera, güey. Con el grupo de expedición. No era descendiente de ninguna familia de renombre. Estaba destinado al morir igual que algunos marineros. Igual y a lo mejor se cogió algún compadre en el barco. Porque la homosexualidad era muy normal en piratas. Porque no había casi mujeres. ¡Ahoy! Esos eran hombres. Esos eran hombres, chingado. Se sabe que participó en la conquista de Granada. Que fue la que pues fue una conquista dedicada pues básicamente a quitarle el poder a los musulmanes que estuvieron 8 siglos en España. Ya los corrieron la chingada. Pero bueno, como saben, el conquistado se convierte en conquistador de manera muy fácil. Después de viajar a América y otros sucesos históricos en los que participó porque sí era un marinero y estuvo en muchos lados. Terminó naufragando en Yucatán en 1511, después de la gran tormenta, donde solamente sobreviven entre 13 y 21 personas, en un bote salvavidas, y de los cuales solamente sobrevivieron 8 personas. Cuando llegaron, una tribu maya llamada Cocomes se enfrenta a estos extranjeros. O sea, llegaron un grupo de cabrones en una balsa que pues, no se parecen a ninguno de nosotros. Debieron de pensar que son invasores, alguna chingadera. Pero eran náufragos, pues no tenían casi... Pobres vatos muriéndose, ¿no? Y los reciben a chingazo. Como hay una historia muy, muy chistosa de un güey. Hay una isla de aborígenes en no me acuerdo en qué lado, donde literal no hay personas externas, pues son solamente personas de ahí mismo. Que son que les tiran lanzas, ¿no? A las pinches avionetas y todo. Cuando las avionetas pasan por abajo, sale la avioneta llena de lanzas, güey. Simón. Pasa algo similar, un güey dijo, no, yo creo en el poder de Jesucristo me va a proteger, y se metió a tratar de evangelizarlos, y pues lo mataron. Ups. Y pues no se pudo recuperar el cuerpo ni nada, pues no como que ellos tengan relaciones internacionales. A ellos les valió. Se metió un puto, lo mataron y... No sé si lo habían comido o algo. Honestamente no sé si realmente se lo comieron, o sea... No, sí, pero pues ya quién sabe qué pasa con él, literal. Sí, a lo mejor tienen una pilita de huesos de todos los que vienen llegando. A lo mejor lo clasifican. A ver si tenía una Biblia, Venían unos botes. Traía sombrero. Unos botes salvavidas que decía Titanic. ¿Quién sabe? Puros de esos. Pues bueno. O sea, vieron estos 8 cabrones que fueron los que sobrevivieron. Y ejecutaron a 4, güey. Bestias. De los 13 que tenía. De los 13 me ejecutaron a 4. 8 sobrevivieron en el naufragio. 8 valieron verga cuando llegaron a la isla. Los mataron los mayas. Y ya quedaron 4. Los 4 que quedaron, entre ellos Gonzalo, fueron encarcelados. Fueron, pues, vendidos como esclavos. Porque pues la esclavitud era muy normal antes de la... Bueno, también fue normal después de llegar a las españolas. Bueno, la esclavitud era muy normal antes. Sí. Ese era el hexatlón de verdad, güey, no como las chingaderas de ahora. Efectivamente. Ahí sí, pelea por tu vida. ahí se comprobaba quiénes valían la pena. Sí. Estos 4 cabrones, güey, fueron entregados a un sacerdote
sacerdote maya, obviamente, como esclavos, siendo contrastantes. O sea, entregaron a estos 4 cabrones, y de estos 4 había 2 güeyes importantes, 2 nombres importantes, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Y estas 2 personas, haz de cuenta que se portaron diferentes como esclavos. Gonzalo Guerrero aceptó las costumbres y las tradiciones donde está, pues dijo, ya vali verga, de aquí ya no, de lo más seguro, estoy en un lugar que quién sabe dónde chingados estoy, con una tribu que quién sabe cuáles eran sus intenciones, porque ellos tenían la idea de que todos eran una bola de bárbaros, asesinos, violadores, no católicos. Marihuaniza, pelos. Creo que la marihuana todavía no llegaba a América. Ah. Es de Medio Oriente, de donde es la Biblia también. Vaya. Entonces, Gonzalo pues dijo, oye, valió verga, ya estoy aquí. En Roma como los romanos, dijo, pues en Roma como los romanos, voy a aceptar sus costumbres, sus tradiciones, voy a aprender los idiomas. Y el otro hijo de su puta madre dijo, no, yo soy español, yo no me puedo andar, ¿cómo se dice? Denigrando a estar con esos rebajando y la chingada. Pues obviamente ya sabemos a quién le fue como en feria. A quién le, pues, tienes o sea, es como si tuvieras un perrito que te dice que es todo juguetón y dice, pues Simón. Y otro que se la pasa mordiendo a todo mundo, pues. Pues al que van a agarrar a vergazos al perro mordelón. Ambos esclavos. No quedó registro de cómo terminó el vato ese, o sea, lo sacrificaron, se lo comieron, lo dieron en honor al sol, ¿o qué? Ahí vamos para allá. Dale. Ambos esclavos fueron obligados a realizar tareas que los dejaron al borde de la muerte, lo que hizo que el jefe maya Tatsmart decidiera tomarlos como esclavos. O sea, los trataron tan culero, güey, que el jefe dijo, esos 2 son cabrones, dámelos para acá. Ok. Es como cuando tienes un caballo que ves que es muy buen semental y llega alguien más rico y dice, están vergas, dámelo, véndemelo. Son los pollitos de colores que sobrevivieron, güey. Ándale, solo que se llevan la gallina, güey. Solo que ya ponen, imagínate una gallina azul poniendo huevos. A la bestia, no, pues sí, tráemela para acá, esa no se la comen. Simón. Yo supongo que fue también para evitar que este cabrón del sacerdote, güey, los matara del esfuerzo, güey, porque pues, sabe que la gente blanca aguanta un poquito menos. Sí. Mientras que Gonzalo se adaptó chido y hasta les enseñó tácticas de batalla, güey, a los mayas. Este güey fue intercambiado como carta de Yu-Gi-Oh entre los jefes mayas, güey, como que decían, güey, eso está chido, es como un esclavo shiny, güey, porque todos eran morenos y este güey es un blanquito, güey, entonces se lo fueron intercambiando como carta de Yu-Gi-Oh, güey, como en el recreo que dices, eso está chido, no lo tengo, te lo cambio. Pinche NFT rara, güey. Algo así. Pues llegó con un jefe maya llamado Na-Chan Kan, el cual fue, o sea, él tenía a Gonzalo como esclavo. Y hubo como un pedo, como que un caimán lo quiso atacar al jefe y Gonzalo lo defendió a su dueño, pues. Entonces dijo, tú la neta te la rifaste, cabrón, me hubiera muerto si no. Se mamó. Le dieron la libertad. Órale. Se lo pagaron con la libertad, de cuenta que no sé, como que dijo, bueno, a ver, una vida se paga con una vida, una mamá así, pues. Simón. Se ganó la libertad, ya era una persona libre de los pueblos mayas. Y pues obviamente los esclavos parece podían obtener su libertad más fácil con los estados gringos, güey. Sí, pues los estados gringos pues hasta 1700, hasta la guerra de sucesión empezaron a querer liberar esclavos. Y en México ya lo había hecho desde creo que el primer presidente. Creo que el primer presidente o el segundo presidente era hijo de indígenas y mulato. O sea, hijos de negros. Entonces por eso la esclavitud en México estaba abolida un chingo de tiempo antes que en Estados Unidos. Pero supongo que fue por el vato ¿no? Que sabía cómo era la chinga. O a lo mejor tuvo gente antes de él que lo vivió. Sí, supongo que sí. Órale.
En 1519, Hernán Cortés desembarca en la isla de Cozumel, donde se entera que hay 2 españoles esclavizados por los mayas e intenta rescatarlos. Le mandó cartas a los dueños de estos españoles donde les pedía que porfa de paro, güey, que regresaran a sus compatriotas, no seas culo. Jerónimo de Aguilar, el que nunca se adaptó, le dio la carta a su amo y este dijo, Simón, te libero, ya, a chinga tu madre, Pícale. Regálate con los tuyos. Y en ese momento, San Jerónimo decide escribir una carta a su compañero de esclavitud, el cual le responde: hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos. Tinedme por cacique y capitán. Cuando hay guerras, la cara tengo labrada y honradas las orejas que dirán de mí esos españoles. Si me ven... Y honradas las orejas que dirán de mí esos españoles si me ven de este modo. Idos vos con Dios, que ya veis que estos mis hijos son bonitos, y dadme por vida vuestra de esas cuentas verdes que traes para darles, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. O sea, también no mames, güey, es español de hace 500 años. Sí, claro, claro. Sí. Hay gente que no le entiende las películas de España, ¿no? Imagínate una pinche carta de hace 500 años. De un güey que ni siquiera era noble. Que supiera escribir, ya es una mamada. Ya era ganancia. O sea, thank you, Nets. Tiempo después, en 1527, te recibió una carta de Francisco de Montejo. Este güey recibió una carta de un güey que quería, pues, dominar la península de Yucatán. Y le avisó a los jefes mayas que fortificaran la ciudad. Que, o sea, los españoles decían, güey, es que tú eres español, güey, tú tienes que estar con nosotros. Somos tu raza, somos tus compatriotas, tienes que luchar con nosotros. Vente porque vamos a darles en la madre a estos güeyes y vamos a remangar parejo. Ajá, vente con nosotros. Y este güey, en lugar de decir, no, sí es cierto, me estoy mamando, fue y les avisó a los jefes mayas, güey, van a chingarnos por acá, güey, fortifiquen. Y participó en guerras y luchó, güey. Hizo fracasar una expedición, güey, que ya iban a invadir en 1536. No, y en 1536 se trasladó a lo que hoy en día sería Honduras, liderando una tropa del cacique de Quicumba para ayudar a los mayas a defenderse de los españoles. El güey ya estaba full metido en este pedo. Qué doble agente ni qué nada ese, güey. Él sabía dónde estaba su corazón. Digo, no le fue muy bien, ¿no? Pero... y ahí duró, güey, luchando contra los españoles. Y en la primera fuente que yo encontré decía 1531. En la otra fuente decía que 1536. El caso es que en uno de estos años, pues, le dieron un ballestazo, un disparo de arcabuz, y pues lo mataron. Su cuerpo estaba vestido como indígena y su cuerpo trasquilado y peinado de manera maya. Bestia, güey. Y pues esa es la historia del español que decidió aventarse contra los españoles. Que te digo, se parece un poquito a la de Avatar. La mismo principio. Ajá, un güey que llega como parte de los bueno, que él realmente no llegó como parte de los conquistadores, pero llega a un lugar y pues se encula y ya decide partir de la madre de sus compatriotas. Simón, me cambio de bando. Prácticamente la trama de Avatar. Y el de la Samurai es una película, creo que de Tom Cruise, donde de un güey que llega a Japón y se termina uniendo a la rebelión de los Samurai, que no pasó así como lo dice en la película, pero pues ya sabes. Bestia, loco. Fíjate que, bueno, uno luego piensa que sabe de historia, güey, o que conoce lo que pasó antes por lo que miras en la primaria, güey, en otros libros. Uh-huh. Y luego salen con cosas así, güey, que dices tú, ver. Es que también depende mucho. Por ejemplo, yo tuve muy buenos profes de historia, güey, en la primaria, güey. Entonces, pues, yo tuve muy buenos profes de historia y de literatura. O sea, que me decían, güey, no me decían como, léete este pinche libro porque es tu obligación. Te decían, a ti que te mama
pues el anime y ese tipo de chingaderas, léete este libro, Está esto. este libro está chido. Entonces yo me ponía a leer libros y decía, no mames, esto está chido, güey, porque mi papá me compraba los libros del debate, güey, que es un periódico sinaloense. Y había veces que hacían como promociones que te daban libros. Entonces, pues yo pues no tenía nada que hacer en la casa, no tenía internet. Entonces agarraba esos putos libros y los leía, que era, por eso me mama Julio Verne. Órale. Entonces yo sí desde morro, pues me inculcaron mucho esto. Mis maestros me vieron que yo era muy curioso, era muy de leer pendejadas, pues me dijo, pues léete esta chingadera. Entonces, y también hay un canal que es otro podcast que recomiendo mucho, Historia para Tontos, que así como, que es un mapita con carita. Sí, sí lo he visto. Y él dice que si no te gusta la historia es porque te la contaron mal. Porque la historia es como un chisme, la historia es como una serie de anime, güey. Todos de estos nombres, ponerte en contexto de algo que está pasando. Entonces, es muy divertida, güey. O sea, en el que yo estaba escuchando el otro día, estaban hablando de una guerra que tuvieron los australianos contra los emus, que son unos pájaros gigantes como avestruz, como ¿no? avestruces, y la perdieron. Y en Estados Unidos, cuando fue la Primera Guerra Mundial, pasó algo similar, pero con las ardillas. Entonces había panfletos que ponían a las ardillas como si fueran parte del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial. Ese tipo, o sea, también, güey, si te pones a ver ahorita, hoy en día, güey, pasan un chingo de cosas bien pendejas que a lo mejor no te lo hubieras imaginado. Imagínate, güey, a lo mejor en 50 años va a haber un cabrón haciendo un programa igual que el de nosotros, platicando de la vez que en plena pandemia un grupo de personas salieron a buscar un hombre lobo en Chiapas. Que eso pasó pasó el año pasado. ¿Cuánto ha pasado? No tengo idea, pero suena como algo que pasaría por acá. No, sí pasó. Sí pasó. Sí. Te creo. O también, ¿qué otra pendejada? Pues el presidente que sacó 2 estampas de Santos para protegerte del COVID, del vato güey, de las señoras que condenaron por brujería no me acuerdo en qué estado fue. O sea, lo que pasó es que su hijo las acusó de brujería a su mamá, creo, y a su hermana, y como no tienen un sistema legislativo como otros lados, tienen como un consejo de ancianos. Esos güeyes admitieron la denuncia, las condenaron por brujería y las hicieron pagar dinero. What the fuck? Y eso fue el año pasado, fue hace como 3 meses. Caray. El sistema. Y es el siglo XXI. El sistema de justicia. Muy bien ahí. Pero es que no fue el sistema de justicia, güey. Fueron literal un grupo de ancianos que dijeron, no, Simón. No, sí, cierto. No, pues está cabrón. Y es una comunidad alejada, pues, o sea, no puedo haber injerencia de... Güey, hay una... Esto lo vi en otro podcast. Hay una iglesia, güey, que fue fundada por creo que el primo o el hermano de Lázaro Cárdenas. Que se llama la iglesia de no me acuerdo qué chingados. Donde da de cuenta que tienen citada una ciudad, güey, para que nadie pueda entrar. No, nadie puede entrar externo, pues. Donde los güeyes no permiten que las mujeres estudien, no permiten que... O sea, están puestas con... Ellos se consideran la verdadera iglesia de Jesucristo. Ajá. Y no pueden entrar, güey, de otros lados y luego te mando, creo que se llama Nueva Jerusalén, güey. Como los menonitas, pero más extremo. Ándale, haz de cuenta. Pero más nuevo, porque Lázaro Cárdenas fue en el... Sí, tiene más. ¿40? ¿50? No. ¿Cuánto fue la explosión petrolera? ¿O estoy confundiendo? ¿Quién sabe? Pero ya pasó rato. Sí, ya no nos tocó. Pues te dije que iba a estar cortito el tema. No, sí. Corto pero intenso. Excelente, joven. Aprendí algo nuevo. Estoy feliz.
Pues bueno, pues vamos a cerrar ya el capítulo. ¿Algo? ¿Comentario final? Tengan cuidado si se enculan en otro país, porque no saben cómo pueden terminar. Procura no encularte con alguien en los que tu país vaya a tener guerra. Ándale. Muy bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos, hasta la próxima.